Vamos a hablar entonces ahora del consumo voluntario y la capacidad de ingestión, es decir, qué tanto alimento se debe consumir un caballo. Entonces, esa cantidad de alimento va directamente relacionada o en función del peso vivo o el peso metabólico del animal. Es decir, no va a comer lo mismo un potro que pesa 100 kilos que un caballo que pesa 400 o 500 kilos. De esta forma podemos comparar el consumo de un animal con un peso diferente a otro. Pero no solo de esto depende el consumo también depende de otros factores como el estado fisiológico. Animales en crecimiento, gestación y lactación, cada una de estas categorías tiene requerimientos diferentes. La lactación, por ejemplo, es una de las etapas fisiológicas donde mayores necesidades tiene la yegua debido a que se encuentra en un balance energético negativo al inicio de su lactación, porque está produciendo leche para alimentar una criatura que puede estar ganando hasta más de 1 kilogramo al día, solo a partir de leche. También depende de las características propias del animal. En esta parte me gustaría hacer un énfasis, y es que es común encontrar en el argot popular colombiano escuchar que hay caballos con muy buena medra o hay caballos de mala medra. ¿A qué se refiere esto? La medra se refiere como a la capacidad que tiene el caballo de convertir lo que se consume en masa muscular o en tejido adiposo. Algunas razas, como razas de tiro o razas de un temperamento más tranquilo que el caballo criollo colombiano, pues tienden a tener una mejor medra. Lo que se comen lo convierten mejor en peso corporal o en masa muscular. También depende del alimento, de la calidad de ese alimento y de qué tan palatable y apetecible es. Muchas veces esto puede depender de la especie forrajera o el tipo de concentrado que se ofrezca, pero en muchas ocasiones va directamente asociado como a la fibra en detergente neutro, o sea, qué tan digestible o no es el forraje. Si estamos hablando de alimentos con un FDN alto, es decir, con baja digestibilidad, el caballo tiende a consumirlo menos, mientras que si tiene un FDN bajo, o sea, su fibra es relativamente baja, pues tiende a consumir un poco más. La parte digestiva, que tanta capacidad de transformar y de dar paso a esos sustratos que el animal consuma, y de las características del medio, como por ejemplo el clima. Recordemos que altas temperaturas pueden deprimir el consumo, y en bajas temperaturas puede ser necesario suplementar en la parte energética debido a que hay un desgaste para termorregular. Y obviamente en la parte de parasitismo, pues el consumo de los animales también va a estar influenciado por esto, porque animales con alta carga parasitaria pues puede verse comprometido tanto el consumo como su condición corporal. Entonces vemos diferentes fuentes que han estudiado en caballos de diferentes razas a nivel mundial los requerimientos y la cantidad de materia seca que se debe consumir un caballo al día con relación a su peso vivo. Entonces los catalogan en diferentes etapas fisiológicas. Este consumo varía entre los 1.3 en casos muy bajos y los 3 o inclusive un poco más, hablando del 3%. Se podría verse en porcentaje con relación al peso vivo o en kilogramos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo. Estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, una norma más general podríamos estar hablando entre el 2 y el 3% del peso vivo, donde los potros tienen necesidad de un alto consumo debido a que se encuentran en crecimiento. Las yeguas gestantes un consumo relativamente bajo porque sus necesidades son de mantenimiento, y yeguas lactantes requerimientos de consumo un poco mayores debido a que están alimentando su cría a partir de la leche. Entonces, esto es una capacidad de ingestión relativamente elevada.
nos indica que una yegua de 500 kilos puede estarse consumiendo entre 6 y 11 kilogramos diarios en gestación y de 8 a 15 en lactancia. O sea, se incrementa muchísimo de acuerdo a la etapa fisiológica. Al hablar del consumo es muy importante recordar la relación forraje-concentrado, porque ese consumo, estamos hablando de un consumo de materia seca total, no haciendo énfasis en cuánto sería forraje o cuánto sería concentrado. Pero recordemos que los caballos son principalmente herbívoros. No evolucionaron consumiendo dietas a base de granos ricas en carbohidratos solubles como los azúcares o el almidón, sino alimentos fibrosos y voluminosos, suculentos, o sea, con mucha agua, como los pastos. Entonces, la capacidad de ingestión y la relación forraje-concentrado puede ser relativamente variable y se busca con el fin de satisfacer las necesidades de los animales. Cuando nosotros, los seres humanos, empezamos a hacer uso de los caballos, empezamos a hacer un desgaste superior al que de pronto el animal pudiera suplir solo a base de forrajes. Entonces los concentrados son una alternativa muy importante para suplir esos requerimientos, principalmente de proteína y de energía, y las sales mineralizadas para suplir algunos requerimientos de minerales que el caballo también necesita. Bueno, resulta indispensable en ciertos momentos productivos. No significa que el caballo no pueda sobrevivir simplemente a base de forrajes, de pastos y de agua. Bueno, la relación forraje-concentrado, entendiendo primero el forraje y luego el concentrado, es muy importante tener en cuenta que nunca debe de ser mayor la proporción de concentrado que de forraje, por el mismo hecho de que son herbívoros. Proporciones donde se tienen altas concentraciones o una alta participación de concentrado, tendemos a tener algunos problemas de enfermedades como la laminitis o la infosura, que la vamos a mencionar posteriormente. Entonces, de acuerdo a la actividad o el trabajo que haga algún equino, también podemos hablar de la relación forraje-concentrado o pienso. Animales de trabajo suave consumen o pueden consumir un 70% forraje, un 30% concentrado, medio 60-40 y fuerte 50-50. Lo que normalmente recomiendan las marcas comerciales de concentrados es suministrar 1 kilogramo de concentrado por cada 100 kilos de peso vivo, en general para todas las líneas de concentrado que se manejan. Sin embargo, ellos manejan diferentes tipos de concentrado, entonces se formulan concentrados para caballos que hacen un trabajo fuerte como las competencias o la vaquería o actividades muy desgastantes con altas cantidades de energía o de proteína. Y así también para animales medio, animales solo con trabajo muy leve o de mantenimiento. Entonces es importantísimo conocer el peso corporal para poder recomendar la cantidad de alimento que un animal debe consumir. Tenemos los kilogramos, es igual entonces a el perímetro torácico del animal en centímetros al cuadrado multiplicado por la longitud corporal en centímetros, dividido por una constante que es 11.877. Eso nos daría los kilogramos, una forma práctica de determinar el peso. Sin embargo, esto es una ecuación que fue desarrollada en caballos no criollos colombianos y personalmente la he ensayado y no se ajusta también al prototipo del caballo criollo. Mientras que existe otra fórmula, como es esta, perímetro torácico en metros al cubo por 80, nos da el peso en kilogramos. Vamos a hacer un ejemplo y lo pueden realizar ustedes en sus casas. Si tenemos un caballo o una yegua con un perímetro torácico de 140 centímetros, entonces estaríamos hablando de 1.4 metros. Entonces 1.4 metros al cubo, o sea, 1.4 por 1.4
por 1.4, lo multiplicamos este valor por 80 y estaríamos hablando de que este animal pesa 219.5 kilogramos. He tenido la oportunidad de compararlo con báscula y se ajusta muy bien. El error que ha dado ha sido insignificante. Sin embargo, cuando estamos hablando de mediciones con cinta, se admite un error hasta del 10%. Es importantísimo entonces evaluar la condición corporal del caballo para poder recomendar también qué tipo de alimentación suministrar, porque podemos tener el estado fisiológico, podemos tener el tipo de actividad que el caballo desempeñe, pero si nuestro animal está flaco, debemos de recuperar su condición corporal para que esté en una posición idónea y obviamente eso se refleja en la parte sanitaria del animal. Los puntos donde se evalúa la condición corporal son distintos, diferentes puntos. Se evalúa en la tabla del cuello, específicamente aquí en este ligamento nucal, que tanta grasa hay depositada, en la zona de la cruz, aquí en la región lumbar, en la inserción de la cola, en la parrilla costal y en la zona de la cincha. Estos son puntos que nos indican a nosotros qué tipo de condición corporal tiene el caballo. Normalmente, a nivel mundial, la condición corporal del caballo se evalúa en una escala de 1 a 9, siendo 1 una condición muy pobre y siendo 9 una extremadamente obeso. Entonces, la condición corporal ideal del caballo, estaríamos hablando de que estaría ubicada entre 6 y 7. ¿Listo? Un buen dato sería, por ejemplo, en 6 es posible observarle las costillas, en 5 es posible observarle las costillas a simple vista, en 6 se le logran tocar pero no se le ven y en 7 ya no se le logran palpar. Ya 8 es una condición un poco ya de animales más robustos y que pueden estar acumulando tejido adiposo. Por ejemplo, la yegua de esta foto podemos ver que es una yegua que fácilmente se le puede dar una calificación en su condición corporal de 7, debido a que no la estamos tocando pero no son evidentes sus costillas, en la inserción de la cola y depósitos de grasa, su cuello es fuerte, reforzado, en la zona de la cincha pues se nota musculada pero no se nota obesa. Este caballo sería un caballo de una buena condición corporal también, un caballo un poco más delgado por su condición de macho, tiene un cuello más desarrollado, pero al ver su anca, sus tuberosidades coxales y aquí en la región de la parrilla costal, es un caballo que no tiene grandes depósitos de grasa, lo pudiéramos calificar con una condición de 6 perfectamente. Mientras que esto es una yegua que, a pesar de que está muy bien alimentada y se nota por el brillo de su manto, de su cuerpo, es una yegua con textura delgada, no tiene depósitos importantes de grasa en la inserción de la cola, sus tuberosidades coxales están más desprovistas, su cruz está también más expuesta y su cuello es un cuello delgado. Entonces pudiéramos estar hablando de que esta yegua tiene una condición corporal de 5. Mientras que la yegua de esta foto es una yegua que conozco muy bien porque es de mi propiedad, es una yegua que no consume concentrado, una yegua que simplemente está a base de forrajes de buena calidad, sal mineralizada y agua, y mantiene una condición corporal obesa, una condición corporal de 8, debido a que se encuentra sin actividad física. Entonces, lo ideal con esta yegua sería empezar a aumentarle su trabajo, a irlo haciendo paulatinamente y empezar a que ella pueda movilizar todas sus grasas corporales. Vemos grandes depósitos de grasa y rápidamente va a modificar su condición corporal.